Hola a todos y a todas. Soy Mohamed El Mudden, doctor en Argumentación, Filosofía de Lengua y doctorando en Comunicación Política. Quiero antes de todo agradecer a los organizadores ese encuentro y esta oportunidad que nos están brindando para intercambiar ideas y debates. Mi intervención mía titulada, como está en el Congreso, pues Art de Bagdad, narrativas culturales y construcción de las identidades del lugar en la ciudad en conflicto. Estamos ante una ciudad en conflicto, que es en concreto la ciudad de Bagdad, cómo fue construida su identidad durante estos momentos a través de discursos narrativos de una parte y a través mismo de la realidad de guerra en sí misma. Y lo curioso quizás había un paralelismo entre lo que hacía la acción, la agresión de guerra y también quizás un tipo de agresión discursivo en reconstruir una identidad distinta, una identidad quizás deslegitima o algo, deslegitima ese calado civilizacional de esta ciudad y quizás de una forma o de otra justificando incluso la intervención como se marcado el gran título de esas intervenciones, esas agresiones como civilizar, democratizar y establecer valores de modernistas en estos lugares. Ante todo, me gustaría señalar de que el contexto de este trabajo es realmente intentar como un tipo de hipótesis principal es como las narrativas culturales que están basadas sobre elementos orientalistas han condicionado totalmente la construcción de las identidades de esta ciudad, Bagdad, en los discursos periodísticos, en la prensa europea y también española, perdón, durante estos años. He elegido como corpus de análisis una, una editorial en el país y también una editorial en un país árabe en Londres y empecé a ver eh, cómo se construye las identidades de esta ciudad a través del lenguaje, a través del imaginario y también los juicios culturales. Entonces, estas narrativas normalmente de calado orientalista, es decir, aquellas imaginaciones, aquellos discursos que hemos producido sobre Oriente, pues como estaban de forma inconscientemente incluidas en la forma de entender el conflicto de una parte y también de construir un discurso, un comentario discursivo sobre esta guerra de Bagdad. De 2003 fue una guerra realmente, no eliminó un régimen, sino eliminó una ciudad con una gran civilización, con una referencia cultural que totalmente durante el transcurso del discurso periodístico de gran potencias mediáticas realmente en Europa no está en ningún momento casi mencionaba esta riqueza cultural y civilizacional de Bagdad. Y esto creo que estaba orientado por una estrategia discursiva que requiere quizás de manera indirecta o inconscientemente, porque realmente la prensa europea ha demostrado gran oposición a esta guerra. Es quizás lo más curioso, que hubo un desacuerdo totalmente con esa guerra, incluso las ciudades europeas han salido ciudadanos europeos en contra de esta guerra, criticando totalmente estas guerras. Entonces, lo curioso es que las narrativas orientalistas están construyendo otra realidad,
a pesar de que la intención del periódico, de la prensa, era construir un tipo de mensaje que discrimina la realidad y quizás criticando la guerra, pero en el fondo, de manera inconscientemente, ese de los hipótesis también que no han sido realmente eh, logrando el significado o logrando el objetivo comunicativo que se pretenden por los periódicos mismos. Entonces hablaría de un discurso periodístico y cómo a través de una construcción de modelos representativos eh, para esta ciudad dentro de estos mensajes, ¿no? De hecho, hemos visto que, por ejemplo, en esta guerra editorial del país, que estaba a Arde Bagdad del 20 de marzo de 2003, representa, cierta manera, un modelo común del tratamiento mediático ofrecido por los grandes periódicos españoles y europeos. Y a pesar de estos medios, fue uno de los grandes medios que adoptaron discursos contrarios a la guerra de Irak. Sin embargo, su discurso periodístico no pudo liberarse del estilo de las coberturas típicas de los conflictos de Oriente Medio. Existe un tipo de discurso dominado. Ese discurso estaba en las narrativas culturales, en la novela, en discursos, en historias. Realmente, quizás antes, durante época colonial también, pues han seguido, como dice Edward Said, han seguido manejando, o sea, manejando el impacto sobre la forma de percibir e interpretar realidades, incluso interpretar hechos históricos como el hecho. Entonces, si podemos algunas observaciones analíticas de este editorial, podemos ver, por ejemplo, en este editorial se adoptó la estrategia militar americana promovida por las instituciones políticas mediáticas. No hubo en ningún momento un tipo de distancia de las versiones oficiales, incluso de los actores de la guerra, para poder desarrollar un discurso independiente, una distancia independiente, incluso de reflexionar en lo que se produce sobre estos mensajes. Se ofreció también un gran espacio a la concepción americana de la guerra. También se marginó la visión y la versión de Irak, para nada estaba presente. Estaban hablando del otro, ausenciándole. Dice un desenfoque totalmente sobre el otro, mientras realmente las realidades se construyen a través de las distintas fuentes interpretativas. Hubo un tipo de tiranía interpretativa en la construcción de dichas identidades. Entonces, en este marco, incluso cuando vemos algunos párrafos, algunas narrativas dentro de esta editorial, están basadas totalmente sobre imaginario incluso del acto orientalista. Es decir, como hay algunos estereotipos que estaban construidos durante el transcurso del discurso orientalista sobre Oriente. El desorden, el caos, el desierto, no la modernidad, primitivos, etcétera, etcétera. Son vocabularios que realmente se filtraron en el discurso periodístico, no solamente del país, también de otros periódicos europeos que iba a mencionar en otra parte de esto. Para aclarar esta diferencia o esta forma de construir un mensaje no es de verso, tuve que recurrir al periódico, por ejemplo, que goza de gran impacto, que es el Quds al Arabi. Es la versión árabe, un periódico que está basada en Londres y que es el mismo valor que tiene el país en España, o Le Monde en Francia, o incluso, por ejemplo, el Washington Post o New York Times en Estados Unidos. Ese son el valor de este. Y empecé a buscar ¿cómo se llama? El paralelismo, por ejemplo. Ardi Bagdad, mientras el título que ha puesto el editorial de Abdelbari Atwan en aquel entonces, el guerra, es Guerra injusta e inmoral. Y ya estamos hablando de otra perspectiva que realmente
no fue tal en esto. Estaban alejadas realmente de esta realidad. Entonces, ¿qué vemos, por ejemplo, en la adopción discursiva del Quds al-Arabi? Vemos la revelación de la estructura discursiva del estudio de política del Quds al-Arabi. Un editorial se basa en la realidad iraquí para construir un discurso contra la guerra y se interesa más en la estrategia de defensa iraquí promovida por fuentes de este país que en otros aspectos. Mientras, por ejemplo, en el país estaban hablando de las estrategias de las estrategias de intervención de los países que intervinieron en aquel momento en Irak, pues ningún medio que tuve que analizar en aquel momento han podido, por ejemplo, citar qué dice Irak de esta guerra, qué dice, por ejemplo, la versión iraquí de esta guerra. Está totalmente ausenciada, totalmente estaba marginada y de hecho se estaba practicando un tipo de discurso realmente que está quitando los aspectos civilizaciones de Irak, están quitando los rostros culturales de Irak y están poniendo unos tipos de rostros que realmente justifican esta intervención de guerra, es decir, demostrarla como una ciudad de caos, una cultura del caos, que necesita de forma implícita alguna intervención, que pone el orden, que pone la justicia, que pone algún de exterior que puede poner este tipo de justicias en ciudades ajenas como es Oriente Medio. El vocabulario del país y de otros países era ¿cómo se llama? Religiones con dolor de cabeza, este tipos el caos. No hay ningún rostro, un rostro de una ciudad bella como es Bagdad. No sé si han llegado a entender Bagdad qué es para la civilización árabe islámica, por ejemplo, pero nunca hubo una construcción de una ciudad como fue ese tipo de ciudad que hemos visto, la noción, la palabra ciudad como ha venido construida desde Aristóteles, en las narrativas filosóficas, en las culturales, realmente no han podido ver esta ciudad bella de Bagdad. Totalmente está ausenciada, está desierta, está desnuda totalmente, solamente de un cuerpo que lleno de heridas, de desorden, es decir, de una manera indirecta que requiere un tipo de intervención de fuera para poder restablecer esta ciudad, pero sin el espíritu mismo de Bagdad, porque quien construye ese discurso no han mencionado nada, para nada, ¿cómo se llama? Ese espíritu de Bagdad, estas características internas o civilizaciones de la ciudad de Bagdad. Es una ciudad caos, una ciudad sin espíritu, una ciudad sin cultura, sin memoria. Y hoy un caos necesita algún orden extra. Pero ¿cómo se llama? Esos marcos interpretativos creados por este tipo de discurso estaban adaptadas a unos tipos de estrategias, normalmente estrategias discursivas, por ejemplo, que es como fijación de contextos y control de sentido de la opinión pública. Es decir, que intentaron que haya una fijación de contextos. Me refiero con esto, crear contextos. No son contextos reales o históricos, sino crearlos. Cuando tú vienes a romper con una dinámica narrativa real sobre Bagdad, sobre la civilización de Bagdad, la diversidad de Bagdad, que es un ejemplo modelo de la multiétnica, por ejemplo, de la multiculturalidad, es algo que no se realmente se ve en la estructura política o en la estructura social, los shia, los suníes, los cristianos, las otras distintas, nunca hubo un tipo de desorden en este sentido, una convivencia ejemplar, no había como esto. No estamos ante la defensa de la falta de democracia en este país, por supuesto, pero me refiero culturalmente, estoy hablando culturalmente, es decir, dentro de una cultura, pues es una identidad realmente
que fue robada a través de las narrativas, una identidad robada a Bagdad. Entonces la primera estrategia es fijación de contextos, como hemos dicho, construcción de contextos nuevos, es decir, establecer un nuevo contexto, y también a través de, como hemos dicho, por ejemplo, conceptos, sembrar conceptos, perdón, que pueden crear, ¿cómo se llama? Unas realidades semánticas realmente contradictorias con la realidad, o que puede llegar a crear una opinión o crear una impresión sobre la ciudad. Eh, es decir, por ejemplo, aquí la ABC, por ejemplo, a los manifestantes contra la guerra en las grandes ciudades del país, por ejemplo, la ABC, cómo trataba a la gente, cómo informar de la gente que se manifiesta en España contra esa guerra. En la manifestación no se exponen argumentos, sino emociones. No se esgriman razones, sino sentimientos. A ellas se apuntan desde pacifistas simplones hasta agitadores a sueldo, y desde desinformados hasta manipuladores. Es decir, un periódico que requiere, al contrario, irse, incluso no solamente, sino todos los discursos que acompañan la forma de construir mensajes sobre la crisis de Bagdad realmente fueron objeto de destrucción por parte de, dice el ABC también, todo no a la guerra que no vaya acompañada de un no a Saddam Hussein se me antoja abrir de la ignorancia. Entonces, es un tipo de estrategias discursivas que, por ejemplo, clasificar los valores. Solamente emociones, sentimientos pacifistas simplones, es decir, tú reclamar que no haya guerra, que no haya esa invasión injusta, pues son solamente emociones, sentimientos pacifistas, simplones, agitadores, a sueldo y desinformadores manipuladores. Es decir, todos que requieren hablar de Bagdad, proteger a Bagdad, están en fin de cuentas realmente lejos de ser razonables, porque son manipuladores o manipulados, y son víctimas de otros discursos que se crean. La verdad que hubo de las otras estrategias es aquella narración simplista de la realidad. Es decir, hubo un tipo de reducir las narrativas de forma, por ejemplo, eh, cuando tú hablas de la ciudad, empiezas a hablar de piedra, de calles, de personajes sin identidad, de calles sin nombres, sin pasado, sin memoria. Así estaba construida Bagdad, que estaba ardiendo en aquel momento. En aquel momento hubo Bagdad en fuego, recibido por todas las partes. Entonces, es una ciudad herida, es una ciudad con una identidad herida totalmente, y se ha perdido esa legitimidad de obtener su identidad. Lo que quiere decir como gran conclusión que hubo un tipo de discurso que se va con el mismo dinamismo de la acción de guerra, estaba a nivel de discurso periodístico. Hubo un tipo de agresión discursivo también cuando le quitan esa identidad y le dejan realmente sin identidad, sin ese espíritu humano, sin esta memoria, sin esta civilización, en una ciudad del caos. Mientras Bagdad, si todo el mundo, como lo sabía antes, es una de las grandes ciudades, grandes identidades y grandes fuentes de la civilización a nivel mundial totalmente. No es momento de citar todo lo que es Bagdad, pero sí es de las grandes ciudades de la historia humana, entre otros, por supuesto, pero sí fue totalmente su identidad fue robada durante esa construcción del discurso en tema. Y yo creo que también es un elemento que quiero mencionar realmente cuando tratan los medios de comunicación en el mundo árabe. Hay una gran dificultad, creo que es la única, quizás más o menos igual,
que cuando vemos periodistas que son de gran prestigio realmente, periodistas europeos de gran prestigio, periodistas que tienen un gran nombre, con mucha admiración, se guarda mucha admiración, mucho respeto, son de gran prestigio, pero hay un problema totalmente. Casi la mayoría de lo que es periodistas que se van, ¿cómo se llama? Ese periodistas paracaídas que se bajan en el momento del acontecimiento, empezar a narrar sobre Bagdad, por ejemplo, o aquellos que han convivido ahí también, pero no llegaron incluso de aprender el árabe, no hablan el árabe. Cuando hablan de una élite, en casi todos los países árabes, hablan con una élite que maneja el inglés o el francés, pero no logran el corazón de la cultura árabe hablando el árabe. Muy pocos, pero muy pocos periodistas corresponsales de la prensa europea en el mundo árabe que hablan el árabe. Tienen siempre un intermediario que intenta interpretar valores. No hay un contacto directo con la lengua, y todo el mundo sabemos qué es la lengua y hasta qué punto puede esconder identidades, sentimientos e interpretaciones a realidades. Y creo que uno de los retos que si no se resuelve, creo que dejaría esas narrativas orientalistas condicionando el discurso, ¿vale? Quizás entienden el sistema político, entienden el sistema administrativo, entienden secretos, informaciones, pero nunca creo que alcanzarán la cultura profunda del ciudadano, de la cultura de la sociedad árabe, ciudades árabes. Y creo que esto también ha tenido un gran impacto sobre la forma de construir identidades o discursos periodísticos sobre guerra de Irak. Llego a este punto y quiero agradecer de nuevo a los organizadores y muchísimas gracias.